Continuamos Original TV con Darío Medrano. Hoy tenemos una entrega especial. Vamos hoy a tener un espacio especial para hablar del comportamiento económico, las variables económicas de este año, ¿verdad? Y las perspectivas económicas del año 2020. O sea, una combinación de lo que fue o lo que ha sido el año 2019 y una combinación de lo que se espera en el año 2020. Para eso tenemos hoy como invitado al economista Alejandro Arredondo. Buenas tardes. Bien, muchas gracias Darío Medrano por la invitación y a nuestros amables televidentes por sintonizarnos. Vamos a entrar en materia de una vez. Sí. Vamos a hablar primero de las variables económicas de lo que fue el año 2019, el comportamiento, las variables. ¿Qué fue el 2019 para el gobierno? Lo bueno y lo malo. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, para referirnos a eso tenemos que ver primero que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto que se había proyectado para este año 2019 era de 5.5% y parece que va a terminar, porque digo así, pero parece porque se están esperando los nuevos cómputos del Producto Interno Bruto de noviembre y de diciembre, pero número más, número menos, pero va a terminar un 5%. Esa es la estimación que tengo hasta ahora. Un 5% no es que es malo, pero tampoco es bueno, pero sí hay que decir que una tasa de crecimiento de un 5% es el potencial de la economía dominicana. O sea, siempre y cuando la economía dominicana sea un 5%, está dentro de los niveles. Ahora bien, lo que me preocupa es que en el informe del preliminar del Banco Central de enero a septiembre es de 4.8 y eso implica que la economía no ha estado marchando durante este año por lo que se aspiraba que tuviera. Y eso se ha debido básicamente, aparte del sector externo, las variables externas que han sido caracterizadas como, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, también la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se llama el Brexit, y eso ha implicado que la economía, las proyecciones de la economía mundiales reduzcan su crecimiento. Internamente, dos características fundamentales que han tenido en el comportamiento de la economía en este año 2019 han sido, primero, la campaña negativa mediática que se hizo contra el turismo dominicano, que de acuerdo a cifras que se han dado, se han perdido algunos 600 millones de dólares. No ha ingresado a la República Dominicana unos 600 millones de dólares, pero además el enfrentamiento que tuvieron las dos facciones del Partido de Liberación Dominicana, primero con un propósito de reforma constitucional que se estuvo ventilando en el Congreso Nacional, o bueno, ventilando más bien, hubo un intento, sí. Y luego las elecciones primarias abiertas del Partido de Liberación Dominicana el pasado 6 de octubre. Y eso, ese ámbito político un tanto nebuloso, con mucha incertidumbre, tuvo sus implicaciones para la economía dominicana. ¿Por qué? Porque los inversionistas, cuando ven situaciones como esta, retrasan su proyecto de inversión. Y también, en lo particular, tú quieres comprar una casa, quieres comprar una propiedad. Dice, te frena un poco ahí por la nebulosa. A ver qué es lo que va a pasar. Sí. Y esta incertidumbre se va a mantener hasta también entrado el próximo año. El asunto es que la economía dominicana por parte del Banco Central, hubo que dinamizarla y ahí el Banco Central utilizó varios instrumentos de política monetaria para incentivar, para motorizar, dinamizar
la economía, como por ejemplo la liberalización del encaje legal, que en principio hubo una partida de 22.000, luego hubo otra partida que sumaron 34.000 millones. ¿Surtió sus efectos esa parte? En parte sí surtió sus efectos en lo que tiene que ver con el sector de consumo, pero lo que son los proyectos industriales, agropecuarios, los efectos fueron mínimos. Y hay que decir que cuando hay esta liberalización del encaje legal, el proceso es lento en cuanto las autoridades lo disponen como medida para restablecer, dinamizar la economía, pero la nebulosa del ambiente político no permitió que los proyectos que se tenían de parte del sector privado se ejecutaran. Y por eso entonces es que en principio esta liberalización del encaje legal era sectorizado y luego se amplió para todos los sectores, principalmente el sector de consumo, agropecuario, que fueron los sectores que, para la exportación y así por el estilo. Otra medida que adoptó el Banco Central fue la reducción de la tasa de política monetaria, que después de estar en 5.75%, fue reducida a 4.75%. Sí. Entonces, eso es para que los bancos comerciales tuvieran más dinero para prestar. Y de seguro que a ti o a alguno de nuestros televidentes llamaron los bancos para ofrecerle las tarjetas de crédito. Y bueno... a mí me han llamado de 80.000 bancos, sí, prestándome, tirándome los cuartos. Sí. Entonces yo digo, ¿y es que tenemos tanto dinero en los bancos? Sí, porque los bancos no hacen nada con tener dinero. El negocio de ellos es prestarlo. Prestarlo para sacarle. Pero sí, lo que los amigos que nos están sintonizando, aquellos que tienen préstamos hipotecarios, tienen que, ya que la tasa de interés ha sido reducida, y hay que decir que la tasa de política monetaria es una tasa de referencia. Y cuando se reducen, quienes tienen préstamos hipotecarios, es bueno que vayan desde la vuelta por la institución financiera que tienen préstamos con ellos, que ellos tienen préstamos con ellos, para ver la posibilidad de que se les reduzca, porque eso implica también una reducción de la tasa activa, de la tasa de interés activa de los préstamos hipotecarios. Sí, que es un abuso de los bancos, que si usted tiene que ir a obligar a que le bajen la tasa con la guardia, porque si no, no se la bajan. Sí, o sea, claro. Yo no entiendo. O sea, si las tasas bajaron, se supone que eso baja, tiene que ser automático. Sí. Pero no, si usted no llora, usted sigue pagando las tasas altas. Sí, es así. Entonces, una cosa, el gobierno deja de ganar dinero entonces con ese resentimiento de la economía y esas facilidades que ha tenido que dar el sector económico del gobierno para atraer, ¿verdad?, inversión. Sí, claro. Y para que la gente coja prestado en los bancos, entonces el gobierno obviamente deja de ganarse dinero. Sí, claro. El gobierno deja de ganar, y el hecho de que el Banco Central utilizara estos mecanismos de política monetaria para dinamizar la economía, porque a la medida que crece la economía hay más negocios funcionando y hay más negocios que pagan impuestos. Sí. Entonces, una situación que, bueno, vimos recientemente que se aprobó el presupuesto complementario hace unos días, Sí. en esta semana que pasó. Bueno, entonces, eso fue debido a que cuando se hicieron las proyecciones de los ingresos para este año, para el presupuesto, o sea, el presupuesto Se de este hicieron año con otros numeritos. se hicieron otros números. Entonces, este presupuesto complementario será utilizado para redirigir esos ingresos que no tuvo el gobierno durante este año. Dijimos la parte negativa, pero hay que también decir la parte positiva, que viene también expresado por
los niveles de precio del barril de petróleo, que se mantuvieron dentro de lo establecido. O sea, se proyectó para este año, 2019, un precio del barril de petróleo a 65.25 dólares. Y ha estado rondando entre 55 y 60. Sí, ahí va cómodo el gobierno. Entonces, ahí va cómodo y hay que decir que hasta 60 dólares, 65 dólares el barril de petróleo, el gobierno lo puede soportar. Ahora bien, cuando no lo puede soportar es cuando pasa de 65 dólares. Porque hay que decir que por cada dólar que aumente el barril de petróleo al año, eso significa alrededor de unos 50, 55 millones de dólares. Sí. Y eso implica también un incremento del déficit presupuestario. Sí. A pesar de todo eso, Alejandro, ¿el gobierno ha podido mantener la estabilidad macroeconómica? Sí, a pesar de esto... de esos vaivenes. Sí, se ha logrado mantener esta estabilidad macroeconómica en cuanto a cuáles variables. Pero a un costo muy fuerte, ¿no? Sí, a un costo muy fuerte. A eso lo vamos a explicar muy ahora. Muy alto ese costo. Sí, sí. Lo podemos explicar a través de que el índice de precios al consumidor ha estado en 2.38%, o sea, la inflación por debajo de lo que es la meta de inflación, que es 4 más o menos 1, es decir, el rango entre 3 y 5%, y ha estado por debajo del nivel inferior de la meta de inflación, que es 3. Estamos hablando de 2.38, como dije antes. También algo que no es un punto negativo y hay que identificarlo, es la tasa de cambio peso a dólar. Se ha disparado, ¿eh? Se disparó. Se disparó. Bueno, en este año pasó la barrera de los 50 por 1, 50 pesos por 1. Sí, anda por los 53. Anda 52. Antes de venir al programa estaba por 52, 88, 52, 90. Sí, sí. Entonces... pero no te venden... a eso voy. Problema para venderte dólares. A eso voy. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando pasa los 50 pesos por 1 el dólar y ahora está 52, 88, 52, 90, sí. 52, 90? Pero el Banco Central hizo una inyección de dólares en julio, sí. En julio, en septiembre, de 100 millones de 100 millones de dólares al mercado cambiario, utilizando las reservas internacionales. Las reservas internacionales han estado rondando la más alta de la historia económica, 7.800 millones, y nosotros le reclamábamos al Banco Central que utilizara las reservas internacionales para inyectar al mercado cambiario. Ha hecho algo, lo está haciendo. Lo hizo con los 100 millones, luego inyectó 50 millones más. Pero fíjate un asunto, Darío, que el Banco Central hizo el anuncio de los 100 millones, pero los 50 millones no hizo el anuncio. Pregunta por qué. Porque la gente tiene miedo de bajar huyendo, bajar rápido. Exactamente, por la incertidumbre. Baja, eso es porque, fíjate, sí. Yo siempre he dicho que aquí hay un mercado especulador, abusador, porque ellos especulan con el dólar. El dólar no sube porque subió algo, no, es porque a ellos les da la gana. Entonces, así es. Tal y como lo hizo el gobernador del Banco Central, así es que hay que hacerlo. Inyectarle para que ellos tengan rápidamente, que salgan huyendo a bajar. Correcto. Lo que subieron, que no lo deben subir. Sí, claro. Entiendo yo que es así. Sí, claro. Entonces, los 50 millones que inyectó de nuevo, no hizo ningún anuncio, porque lo que se vio es que con la primera inyección de dólares, ¿qué pasó con las cuentas de ahorro? Las cuentas de ahorro en dólares aumentaron. Entonces, sí. Dios, no, pero espérate. Es mejor que lo siga haciendo de esa manera, sí. Inyectando. Y si bien es cierto que el Fondo Monetario Internacional le sugiere al gobierno, a todos los estados, no solamente a la República Dominicana, que debe tener 3 meses el monto monetario de 3 meses de importación
pero eso no está escrito en piedra. Si hay que inyectar dólares al mercado cambiario, inyéctelo. Exacto. Hay que inyectarlo porque lo que sucede es que la persona de a pie, todos los que somos consumidores, encontramos entonces los artículos de primera necesidad, los artículos de la canasta básica aumentados. También aumenta el precio de la gasolina, inclusive los montos del pago de los intereses de la deuda aumenta porque tiene que buscar más peso. Más peso para pagar dólares. Sí. Pero si a esto se le suma, a lo que dije al principio de esta intervención, es que la reducción de la actividad turística por la campaña mediática fue un elemento perjudicial para la economía dominicana porque entraron menos turistas. Y estamos hablando del sostén o sea, la espina dorsal de la economía de República Dominicana, sí, que claro. es la captación de divisas a través del turismo. Sí, y si a eso le sumamos que el bajo crecimiento o la reducción del crecimiento a nivel mundial, eso significa, y en la economía norteamericana, que es donde viven alrededor de unos casi 2 millones de dominicanos, envían menos remesas, y la economía norteamericana estuvo creciendo a un ritmo de 2.2, 2.5, se esperaba que llegara a 3%, y se ha tenido que reducir, y ha sido el periodo, el ciclo más largo de crecimiento de la economía norteamericana, y eso significa entonces que menos dominicanos envían remesas a la República Dominicana. Entonces eso es menos ingresos en dólares. Menos ingresos, claro. Menos ingresos en dólares para la República Dominicana, y en parte podría explicarse este aumento de la tasa de cambio del dólar. La estimación que se tenía para este año 2019 era que el dólar estuviera por la vecindad de los 53 pesos por dólar, y parece que se va a llegar. Sí. Se va a llegar en la forma en que se está deslizando la tasa de cambio. Sí. Vamos a una pausa comercial, vamos a un corte comercial. Al retorno vamos entonces a hablar de las perspectivas económicas de cómo será el año 2020. Retornamos, continuamos hablando con Alejandro Arredondo, economista, un gran analista económico aquí del patio de República Dominicana. Continuamos.